Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presenta El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Librero con un servidor Armando Zamora. El día de hoy con 4 escritores latinoamericanos de una antología que tiene además de el autor, su biografía, su cuento o cuentos, el comentario. Así que vamos a iniciar desde RTQ Radio en Pasteur 6 Norte, en la capital del estado de Querétaro, y también a través de las redes con Radioactiva TX. Empezamos. Vamos a escuchar en esta primera sesión 2 autores, Manuel González Celedón y Ricardo Jaimes Freire. Escuchamos sus semblanzas. Cuentos comentados. Manuel González Celedón, Magón, nació en San José, Costa Rica, en 1864. Estudió en el Instituto Nacional, fue vicecónsul en Bogotá, cónsul en Nueva York y embajador en Washington. Uno de los autores de la antología Concherías, 1905, y de los fundadores de la literatura costarricense. Ricardo Jaimes Freire, nace en Bolivia, 1968. Fue diplomático en Chile, Estados Unidos y Brasil. Residente en Argentina. Publica Justicia India en 1906. Bien, pues vamos a empezar con el primer cuento. Manuel González Celedón Magón fue toda una personalidad en Costa Rica y el cuento de hoy se llama El Clis de Sol. A ver qué les parece. No es cuento, es una historia que sale de mi pluma, como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos campos de Dios. Me la refirió hace 5 meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va pues, monda y lironda, la consabida maravilla. ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 2 años y medio de edad, nacidas de una sola camada, como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar. Ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro, y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de ñor Cornelio. Contrastaba notablemente la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de ñor Cornelio. Feos si los hay, moreno, subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye y rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: «Pues yo soy el tata, más que sea feo el decilo, no se parecen a yo, pero es que la mamá no es tampiar, y pa'l gran poder de mi Dios no hay nada imposible». «Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia? ¿O alguno de los abuelos era así como las chiquitas?» «No, ñor. En toda la familia no ha habido ninguna gata ni canelo. Todos hemos sido acholaos». «Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y esos colores?» El viejo soltó una estrepitosa carcajada. Se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. «¿De qué se ríe, ñor Cornelio? Pues no había de irme, don Magón, cuando veo que un prove ignorante como yo, un campirú supión, sabe más que un hombre como usted,
que todos dicen que es tan sabido, tan leído, que hasta hace leyes donde el presidente con los ministros. A ver, explíqueme eso. Ahora verá lo que fue. Señor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobao. Dio un trozo a cada chiquilla. Arrimó un taburete en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo, se sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo y soplando con violencia con la otra. Restregó en la planta de la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos. Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que hubo un clis de sol, en que se escureció el sol en todo el medio. Bueno, pues como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas. Desde entonces le cogió un desasosiego tan grande, aquello era cajeta, no había cómo atajarla, se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando pa'l cielo, se iba al solar, a la quebrada, al chaparrillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella siempre había sido muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor fue lo mismo, con que una noche me despertó tarde de la noche y me hizo ir a buscarle cojollos de chirgüelo macho. Peor era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojollos. En después fueron otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pues ahora verá. Como le iba diciendo, le cogió por ver pa'l cielo día y noche, y el día del clis de sol que estaba yo en el breñalillo del cerco de bueno mañana. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el velas tan canelas y tan gatas, pero desde entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La maestra me las quiere y les cuece la ropa. El político les da sus cincos. El cura me las pide para pararlas con aguas de puros linoces y antejuelas en el altar pa'l corpus. Y pa' los días de la Semana Santa, las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Pa' la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las 3 divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores y siempre les dan su medio escudo. Gu bien su papel de apeso. Gu otra buena regalía. Bendito sea mi Dios, que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina, hasta que está culeca con sus chiquillas y de donde que aguanta que no se las alabanceen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecinduario por las malvadas gatas. Interrumpía don Añor Cornelio, temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. Bien, pero ¿de ahí qué? Pues no ve que fue por ver espiao la mama el clis de sol por lo que son canelas. ¿Usted no sabía eso? No lo sabía y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Para qué engañarlo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el Busiles. Usted conoce a un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa. Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio, pues él fue el que me explicó la cosa del clis de sol. Qué oportuno llegó don Magón para traernos este cuento desde Costa Rica y que, pues, está muy reciente este eclipse solar que espero que no les haya pasado lo que a este señor Cornelio y que ningún maestro italiano tenga que explicarles que fue por el eclipse de sol. El comentario dice que don Manuel González Celedón, mejor conocido como Magón, fue el fundador del costumbrismo costarricense, la tendencia más característica de toda la literatura de ese país desde sus principios hasta la actualidad. El costumbrismo de Magón se puede atribuir a varios factores nacionales, pero no se puede negar su parentesco con el costumbrismo que estaba de moda en toda Hispanoamérica. La gran popularidad de ese movimiento a través de toda la literatura costarricense proviene del carácter relativamente homogéneo de la nación. Ni para Magón ni para los escritores de hoy existe de tal grado la jerarquía social que caracteriza a la mayoría de los otros países hispanoamericanos. Tampoco existe una jerarquía cultural muy rígida
por la ausencia de una larga trayectoria de educación universitaria y por el énfasis tradicional en la educación primaria y secundaria. Geográficamente tampoco existen barreras infranqueables entre el literato citadino y el pueblo campesino. Así es que cuando Magón escribió sus cuadros de costumbres, estaba contando sus propias experiencias. Tanto él como los escritores que lo han seguido pueden asociarse e identificarse con el pueblo, sin dejar de burlarse de su ingenuidad de acuerdo con la moda de la época. Sin embargo, el mismo Magón confesó haber inspirado en la literatura de Colombia, donde ya existía toda una escuela de costumbristas. Y él dice, en 1889 fui a Bogotá, y estando allá, el gobierno de Costa Rica me nombró vicecónsul. Allá cultivé las bellas letras y escribí en varios periódicos bajo diferentes seudónimos, en su mayor parte acerca de Costa Rica. Durante los 2 años y medio que pasé en Bogotá, hice muy íntimas relaciones con notables prosistas y poetas colombianos. Jorge Isaac, que ustedes recordarán, Jorge Isaac es el autor de la famosísima, trascendente novela colombiana llamada María, que aquí en México se hizo película y fue protagonizada en aquel entonces por el galán Fernando Allende. ¿Ya lo recordaron? Después nos habla de otros autores, entre los que resalto a José Asunción Silva, que fue un poeta suicida, que fue un poeta trascendente para la literatura colombiana, y que en Bogotá existe un centro cultural con biblioteca, fonoteca, librería, sala de presentaciones. Ahí se llegó a presentar nuestro poeta queretano Francisco Cervantes, allá en Bogotá. Y luego tenemos a otro Julio Flores. En fin, poetas que han sido conocidos y reconocidos en sus tierras y en México. La brevedad del Clis de Sol establece una tradición que habría de seguir la mayoría de los cuentistas ticos, esto es costarricenses, destacándose Joaquín García Monge y Carlos Salazar Herrera, que en otra edición de El Librero tendremos el gusto de presentarles. Así que con este cuento empezamos con este autor Magón y vamos a una pausa musical. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Quiero que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu
vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Bien, y en esta antología del cuento hispanoamericano vamos a destacar la presencia de Ricardo Jaimes Freire, boliviano, que ya escuchamos su semblanza en la primera cápsula, y su cuento se titula Justicia India. Los dos viajeros bebían el último trago de vino, de pie al lado de la hoguera. La brisa fría de la mañana hacía temblar ligeramente las alas de sus anchos sombreros de fieltro. El juego palidecía ya bajo la luz indecisa y blanquecina de la aurora. Se esclarecían vagamente los extremos del ancho patio y se trazaban sobre las sombras del fondo las pesadas columnas de barro que sostenían el techo de paja y cañas. Atados a una argolla de hierro fija en una de las columnas, dos caballos completamente enjaizados esperaban, con la cabeza baja, masticando con dificultad largas briznas de hierba. Al lado del muro un indio joven, en cuclillas, con una bolsa llena de maíz en una mano, hacía saltar hasta su boca los granos amarillentos. Cuando los viajeros se disponían a partir, otros dos indios se presentaron en el enorme portón rústico. Levantaron una de las gruesas vigas que, incrustadas en los muros, cerraban el paso y penetraron en el vasto patio. Su aspecto era humilde y miserable, y más miserable y humilde lo tornaban las chaquetas desgarradas, las burdas camisas abiertas sobre el pecho, las cintas de cuero llenas de nudos de las sandalias. Se aproximaron lentamente a los viajeros que saltaban ya sobre sus caballos, mientras el guía indio ajustaba su cintura a la bolsa de maíz y anudaba fuertemente en torno de sus piernas los lazos de sus sandalias. Los viajeros eran jóvenes aún, alto el uno, muy blanco, de mirada fría y dura, el otro, pequeño, moreno, de aspecto alegre. «Señor», murmuró uno de los indios. El viajero blanco se volvió a él. «Hola, ¿qué hay, Tomás?» «Señor, déjame mi caballo». «Otra vez, imbécil, ¿quieres que viaje a pie? Te he dado en cambio el mío, ya es bastante». «Pero tu caballo está muerto». «Sin duda está muerto, pero es porque le he hecho correr 15 horas seguidas. Has sido un gran caballo, el tuyo no vale nada. ¿Crees tú que soportará muchas horas? Y yo vendí mis llamas para comprar ese caballo para la fiesta de San Juan. Además, señor, tú has quemado mi choza». «Cierto, porque viniste a incomodarme con tus lloriqueos. Yo te arrojé un tizón a la cabeza para que te marcharas y tú desviaste la cara y el tizón fue a caer en un montón de paja. No tengo la culpa, debiste recibir con respeto mi tizón. ¿Y tú qué quieres, Pedro?», preguntó dirigiéndose al otro indio. «Vengo a suplicarte, señor, que no me quites mis tierras. Son mías, yo las he sembrado». «Este es asunto tuyo, Córdoba», dijo al caballero dirigiéndose a su acompañante. «No, por cierto, este no es asunto mío. Yo he hecho lo que me encomendaron. Tú, Pedro Quispe, no eres dueño de estas tierras. ¿Dónde están tus títulos? Es decir, ¿dónde están tus papeles?» «Yo no tengo papeles, señor. Mi padre tampoco tenía papeles, y el padre de mi padre no los conocía, y nadie ha querido quitarme las tierras. Tú quieres darlas a otro, yo no te he hecho ningún mal. ¿Tienes guardada en alguna parte una bolsa llena de monedas? Dame la bolsa y te dejo las tierras». Pedro dirigió a Córdoba una mirada de angustia. «Yo no tengo monedas, ni podría juntar tanto dinero. Entonces no hay nada más que hablar, déjame en paz. Págame pues lo que me debes». «Pero no vamos a concluir nunca. Me crees bastante idiota para pagarte una oveja y algunas gallinas que me has dado. Imaginaste que íbamos a morir de hambre». El viajero blanco, que empezaba a impacientarse, exclamó: «Si seguimos escuchando a estos dos imbéciles, nos quedamos aquí eternamente». La cima de la montaña, en el flanco de la cual se apoyaba el amplio y rústico albergue, comenzaba a brillar herida por los primeros rayos del sol. La estrecha aridez se iluminaba lentamente y la desolada aridez del paisaje, limitado de cerca por las sierras negruzcas, se destacaba bajo el azul del cielo, cortado a trechos por las nubes plomizas que huían. Córdoba hizo una señal al guía, pues se dirigió hacia el portón. Detrás de él salieron los dos caballeros. Pedro Quispe se precipitó hacia ellos y asió las rendas de uno de los caballos. Un latigazo en el rostro lo hizo retroceder. Entonces, los dos indios salieron del patio, corriendo velozmente hacia una colina próxima. Treparon por ella con la rapidez y seguridad de las vicuñas, y al llegar a la cumbre tendieron la vista en torno suyo. Pedro Quispe aproximó a sus labios el cuerno que llevaba colgado a su espalda y arrancó de él un son grave y prolongado. Detúvose un momento y prosiguió después con notas estridentes y rápidas.
Los viajeros comenzaron a subir por el flanco de la montaña. El guía, con paso seguro y firme, marchaba indiferente, devorando sus granos de maíz. Cuando resonó la voz de la bocina, el indio se detuvo. Miró azorado a los dos caballeros y emprendió rapidísima carrera por una vereda abierta en los cerros. Breves instantes después, desaparecía a lo lejos. Córdoba, dirigiéndose a sus compañeros, exclamó: «Álvarez, esos bribones nos quitan nuestro guía». Álvarez detuvo su caballo y miró con inquietud en todas direcciones. ¿El guía? ¿Y para qué lo necesitamos? Temo algo peor. La bocina seguía resonando, y en lo alto del cerro la figura de Pedro Quispe se dibujaba en el fondo azul sobre la rojiza desnudez de las cimas. Diríase que por las cuchillas y por las encrucijadas pasaba un conjuro. Detrás de los grandes hacinamientos de pasto, entre los pajonales bravíos y las agrias malezas, bajo los anchos toldos de lona de los campamentos, en las puertas de las chozas y en la cumbre de los montes lejanos, veíanse surgir y desaparecer rápidamente figuras humanas. Deteníanse un instante, dirigían sus miradas hacia la colina en la cual Pedro Quispe arrancaba incesantes sones a su bocina, y se arrastraban después por los cerros, trepando cautelosamente. Álvarez y Córdoba seguían ascendiendo por la montaña, sus caballos jadeaban entre las perezas rocallosas por el estrísimo sendero, y los dos caballeros, hondamente preocupados, se dejaban llevar en silencio. De pronto, una piedra enorme desprendida de la cima de las sierras pasó cerca de ellos con un largo rugido. Después, otra. Álvarez lanzó su caballo a escape, obligándolo a flanquear la montaña. Córdoba lo imitó inmediatamente, pero los peñascos los persiguieron. Parecía que se desmoronaba la cordillera. Los caballos, lanzados como una tempestad, saltaban sobre las rocas, apoyaban milagrosamente sus cascos en los picos salientes y vacilaban en el espacio, a enorme altura. En breve las montañas se coronaron de indios. Los caballeros se precipitaron entonces hacia la angosta garganta que serpentaba a sus pies, por la cual corría dulcemente un hilo de agua, delgado y cristalino. Se poblaron las hondonadas de extrañas armonías. El son bronco y desapacible de los cuernos brotaba de todas partes, y en el extremo del desfiladero, sobre la claridad radiante que abría las dos montañas, se irguió de pronto un grupo de hombres. En ese momento, una piedra enorme chocó contra el caballo de Álvarez. Se le vio vacilar un instante y caer luego y rodar por la falda de la montaña. Córdoba saltó a tierra y empezó a arrastrarse hacia el punto en que se veía el grupo polvoroso del caballo y del caballero. Los indios comenzaron a bajar de las cimas, de las grietas, de los recodos. Salían uno a uno, avanzando cuidadosamente, deteniéndose a cada instante con la mirada observadora en el fondo de la quebrada. Cuando llegaron a la orilla del arroyo, divisaron a los dos viajeros. Álvarez, tendido en tierra, estaba inerte. A su lado, su compañero de pie, con los brazos cruzados, en la desesperación de la impotencia, seguía fijamente el descenso lento y temeroso de los indios. En una pequeña planicie ondulada formada por las depresiones de las sierras que la limitan con sus cuatro extremos, con 4 anchas crestas, esperaban reunidos los viejos y las mujeres el resultado de la caza del hombre. Las indias, con sus cortas faldas redondas, de telas groseras, sus mantos sobre el pecho, sus monteras resplandecientes, sus trenzas ásperas que caían sobre las espaldas, sus pies desnudos, se agrupaban en un extremo silenciosas, y se veía entre sus dedos la danza vertiginosa del huso y el devanador. Cuando llegaron los perseguidores, traían atados sobre los caballos a los viajeros. Avanzaron hasta el centro de la explanada y allí los arrojaron en tierra como 2 fardos. Las mujeres se aproximaron entonces y los miraron con curiosidad, sin dejar de hilar, hablando en voz baja. Los indios deliberaron un momento. Después un grupo se precipitó hacia el pie de la montaña. Regresó conduciendo 2 grandes cántaros y 2 grandes vigas, y mientras unos excavaban la tierra para fijar las vigas, los otros llenaban con el licor de los cántaros pequeños jarros de barro. Y bebieron, hasta que empezó el sol a caer sobre el horizonte, y no se oía sino el rumor de las conversaciones apagadas de las mujeres y el ruido del líquido que caía dentro de los jarros al levantarse los cántaros. Pedro y Tomás se apoderaron de los cuerpos de los caballeros y los ataron a los postes. Álvaros, que tenía roto el espinazo, lanzó un largo gemido. Los 2 indios los desnudaron, arrojando lejos de sí, una por una, todas sus prendas, y las mujeres contemplaban admirada los cuerpos blancos. Después empezó el suplicio. Pedro Quispe arrancó la lengua a Córdoba y le quemó los ojos. Tomás llenó de pequeñas heridas con un cuchillo el cuerpo de Álvarez.
Luego vinieron los demás indios y les arrancaron los cabellos y los apedrearon, y les clavaron astillas en las heridas. Una india joven vertió riendo un gran jarro de chicha sobre la cabeza de Álvarez. Moría la tarde. Los dos viajeros habían entregado mucho tiempo hacía su alma al gran justiciero, y los indios fatigados, hastiados, ya, indiferentes, seguían hiriendo y lacerando los cuerpos. Luego fue preciso jurar el silencio. Pedro Quispe trazó una cruz en el suelo y vinieron los hombres y las mujeres y besaron la cruz. Después desprendió de su cuello el rosario, que no lo abandonaba nunca, y los indios juraron sobre él y escupió en la tierra, y los indios pasaron sobre la tierra húmeda. Cuando los despojos ensangrentados desaparecieron y se borraron las últimas huellas de la escena que acababa de desarrollarse en las asperezas de altiplanicie, la inmensa noche caía sobre la soledad de las montañas. Aquí les dejo el comentario a ustedes porque vamos a un corte de estación. Armando Zamora regresa contigo en el librero. Vamos a un corte y regresamos. Entre en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras, y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Sigue con nosotros en el librero. Pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Librero con un servidor Armando Zamora, transmitiendo desde RTQ Radio 100.3 FM y también a través de las redes con Radioactiva TX. En esta ocasión, haciendo una brevísima selección de 4 autores hispanoamericanos clásicos, y en esta segunda parte vamos a mencionar a uno muy conocido que sigue siendo un autor importante, incluso para muchos jóvenes. Estoy hablando de Horacio Quiroga y otro autor que va a ser muy particular y ya daremos comentarios sobre él, Demetrio Aguilera, Malta. Así que escuchamos. Horacio Quiroga nace en Uruguay, 1878. Figura cumbre del cuento hispanoamericano. El cuento El hombre muerto es considerado el primer ejemplo del realismo mágico. Sus mejores colecciones son Cuentos de amor, de locura y de muerte. Demetrio Aguilera Mata nace en 1909 en Ecuador. De profesor de colegio llegó a ser subsecretario de Educación Pública. El cuento El cholo que se vengó fue publicado en 1930 con otros cuentos cholos, En los que se van. Horacio Quiroga es tal vez uno de los autores más leídos. Allá en Misiones, Argentina, él se estableció retirado un poco del mundanal ruido y desarrolló la mayoría de sus cuentos inmortales, cuentos de la selva, cuentos de amor y de muerte, etc. Este es uno de los clásicos de él que se llama El hombre muerto. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como éstas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púas y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, al tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo.
Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho tal como él quería. La boca que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo, e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció lentamente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió, fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre otros, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida, que nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto, puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir, fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto este horror. Y piensa, es una pesadilla, esto es, ¿qué ha cambiado? Nada, y mira, ¿no es acaso ese bananal su bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? Quien lo conoce como él, ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza allá abajo yace en el fondo del valle el Paraná, dormido como un lago. Todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto, pero ¿es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo a las 11:30, y siempre silbando. Desde el poste descascarado que toca, casi con las botas, hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino, hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en el bananal ralo? Sin duda. Gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sol a plomo. Nada ha cambiado. Solo él es distinto.
Desde hace 2 minutos su personalidad viviente nada tiene ya que ver ni con el potrero que formó él mismo asada durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obra de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete pronto deberá cambiarlo por otro, tiene ya poco vuelo. Estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo, en panes de tierra distantes 1 metro de uno de otro. Y ese es su bananal, y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente, sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien, y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo, y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días como este, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos, y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos a buscarlo para almorzar. Oye siempre, antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su padre, de su madre. «Pia, pia, pia, pia». ¿No es eso? Claro. Oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne, que hace sudar al malacare inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era Capoeira cuando él llegó, y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente si quiere, puede si quiere abandonar un instante su cuerpo, y ve desde el tajamar por él construido el trivial paisaje de siempre, el pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la peniente, que se acoda hacia el camino y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos, y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a sí mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gamilla, descansando porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las 12 que ya están próximas, pia pia, vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto, y tranquilizado ve al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido, que ya ha descansado. Horacio Quiroga fue uno de los iniciadores del criollismo en Hispanoamérica. Sus cuentos en gran parte presentan la derrota del hombre ante los peligros de la naturaleza tropical, tema explotado por casi todos los criollistas. Además, la obra de Quiroga se caracteriza por una obsesión por la muerte, derivada de su propia vida trágica, inspirado en Edgar Allan Poe. Quiroga luce una gran maestría técnica. Aunque el tema del hombre muerto podría ser el poco valor de la vida humana en el trópico, en realidad sería más acertado señalar como tema la tremenda fuerza de la casualidad en la vida humana, dentro
o fuera del trópico. Así es que el hecho de que Quiroga sea criollista no quiere decir que todos sus cuentos sean criollistas. A diferencia de A la deriva, Los Mensú, el protagonista de Hombre Muerto, no es peón mestizo ni muere como consecuencia de haber sido mordido por una víbora o de haber sido explotado por empresarios extranjeros. Lo inesperado está en que después de luchar y triunfar durante unos 10 años contra las fuerzas de la naturaleza, el hombre, tal vez colono extranjero, dueño de su propia tierra, muere por casualidad por un accidente sumamente improbable. Al cruzar una cerca de alambre de púa, se resbala y se le clava en el vientre su propio machete, lo que crea más que nada el ambiente mágico realista es la falta de emoción con que se narra el accidente, la ausencia del dolor, la ultrapresión temporal y espacial y la indiferencia de la naturaleza. ¿Qué les ha parecido este cuento de Horacio Quiroga? Vamos pues a una pausa musical para regresar con la última sugerencia de este programa de El Librero. Escucha, amada mía, la voz de mis cantares que brotan de mi lira, cual desolados son. Malévola tu ausencia, temiendo mil azares. Enferma tengo el alma y herido el corazón. Ya para mí las aves no cantan sus amores, ni vierten su perfume la aurora matina. Y el tímido arroyuelo que bulle entre las flores, tu rostro peregrino refleja en su cristal. Qué triste, amada mía, los días amanecen, qué lentas son las horas, que estoy lejos de ti. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. De que solitario llore al recordar las horas de dicha y de placer, bañada con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí. Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí. Y entramos directamente con este breve cuento de Demetrio Aguilera Malta. Demetrio, en su biografía, hemos visto que fue un diplomático que vivió en diferentes países y centra su narrativa en los llamados cholos. Antes de que les diga, o ustedes seguramente ya lo saben, el cuento se llama El Cholo que se vengó. Entonces, si después queda duda, pues ya lo comentamos. Te he llamado como Naide, ¿sabes vos? Por ti me he hecho marinero e he viajado por otras tierras. Por ti he estado a punto de ser criminal
y hasta he abandonado a mi pobre vieja, por ti que me habís engañado y te habís burlado de mí, pero me he vengado. Todo lo que te pasó ya lo sabía yo desde antes. Por eso te dejé ir con ese borracho que hoy te alimenta con golpes a vos y a tus hijos. La playa se cubría de espuma. Allí el mar azotaba con furor y las olas enormes caían como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. Si hubiera sido otro, lo hubiera desafiado a armachete a Andrés y lo hubiera matado. Pero no, él no tenía la culpa. La única culpable eras vos, que me habías engañado. Y tú eras la única que debías sufrir así como he sufrido yo. Una ola como raya inmensa y transparente cayó a sus pies interrumpiéndole. El mar lanzaba gritos ensordecedores. Para oír a Melquiades, ella había tenido que acercársele mucho. Por otra parte, el frío. ¿Te acordás de cómo pasó? Yo, lo mismo que si fuera ayer. Estábamos chicos. Nos habíamos criado juntitos. Tenía que ser lo que fue. ¿Te acordás? Nos palabreamos, nos íbamos a casar. De repente me llaman para trabajar en la barza de don Guayamabe. Y yo, que quería plata, me fui. Tú hasta lloraste, creo. Pasó un mes. Yo andaba por Guayas con una madera, contento de regresar pronto. Y entonces me lo dijo Badulaque. Vos te habías largado con Andrés. No se sabía nada de ti. ¿Te acordás? El frío era más fuerte, la tarde más oscura. El mar empezaba a calmarse. Las olas llegaban a desmayar suavemente en la orilla. A lo lejos asomaba una vela de balandra. Sentí coraje y pena. Hubiera querido matarlo a él, pero después vi que lo mejor era vengarme. Yo conocía a Andrés, sabía que con él solo te esperaban el palo y la miseria. Así que él sería mejor quien me vengaría. Después he trabajado mucho, muchísimo. No he querido saber más de vos. He visitado muchas ciudades. He conocido muchas mujeres. Solo hace un mes me dije, anda a ver tu obra. El sol se ocultaba tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola dándole colores raros. Las piernas parecían coger vida. El mar se dijera una llanura de flores polícromas. Te he hallado cambiada, ¿sabes vos? Estás fea, estás flaca, andás sucia, ya no vales pa' nada. Solo tienes que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo y cómo estás ahora. ¿Sabes vos? Y anda vete que ya tu marido ha de estar esperando la merienda. Anda vete que si no tendrás hoy una paliza. La vela de la balandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lentamente por el cielo. El mar estaba tranquilo y callado, y una sonrisa extraña plegaba los labios del cholo, que se vengó. ¿Qué les ha parecido esta pequeña selección de esta antología del cuento hispanoamericano, representado por un autor costarricense, Manuel González Celedón, por un escritor de Bolivia, que es don Ricardo Jaimes Freire, por ese impresionante escritor de origen uruguayo Horacio Quiroga, y este último, don Demetrio Aguilera Malta, que nos dan una pequeña muestra de lo rico que es la literatura hispanoamericana, incluso antes del gran boom latinoamericano. Así que con esta selección y agradeciendo en los controles a Day de la Rosa,
Muchas gracias. A Natalia Laclet en la coordinación de la producción, a mi querido amigo y director musical Gustavo Ruiz de Chávez y un servidor Armando Zamora les agradece su compañía y les espera en la próxima emisión de El Librero. Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presentó El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Hasta la próxima.